El otro día me encontraba viendo gameplays cuando algo me llamó la atención, y es que hace unos meses salió un mod para Dead Cells, donde uno de los movimientos que podemos hacer es una parábola. Y es que no es extrañar que las matemáticas y los videojuegos se junten, ya que la programación incluye muchas veces matemáticas para que el jugador pueda disfrutar y hacer de ciertos movimientos. La idea de este video es quitar el miedo a los estudiantes acerca de las matemáticas, así como ver la utilidad en el campo de la programación, y en este caso con el tema de las parábolas. Ok, lo primero que tenemos que saber es qué es una parábola. Aquí hay una descripción de Wikipedia, realmente no se las pienso leer porque creo que es una descripción un poquito burda. Me gusta un poquito más la descripción que nos da Khan Academy, donde nos habla un poquito sobre el griego, donde tenemos la palabra para, que es algo o junto a, y bola, arrojando algo. Estos que ven aquí, estas curvas en un plano cartesiano, pues son lo que vamos a ver en este tema, son parábolas. Si llegan a ver, ok. Y este es el DLC que les estaba comentando. Aquí viene siendo el canal del youtuber. Y este es el video. Bien, lo que hace el personaje, aquí tenemos el personaje, es el Axel Armor, es que avienta esta hacha. Si se dan cuenta, este tipo de arco, pues bueno, a este tipo de arcos en las matemáticas se les conoce como parábolas. Así que vamos a ir con la siguiente parte. Ok, ya vimos más atrás, disculpen, el significado de la parábola. Vimos unas cuantas parábolas en el plano cartesiano y vimos a un personaje, en este caso de un mod de Dead Cells, haciendo el movimiento de la parábola. Ok, ahora lo que viene es que voy a programar en Scratch precisamente algo muy similar que viene siendo una parábola. Aquí puse para que se haga más fácil la comprensión de lo que quiero dar a entender en el video. Viene siendo que tenemos un choque entre X y Y. Por ejemplo aquí, menos 141, igual lo puedo hacer más grande por si les interesa, Y menos 91. De igual manera aquí, menos 90, y como Y tenemos menos 35, así sucesivamente hasta que llegamos con la última parte, que es 190 en X y menos 96 en Y. Ok, aquí tenemos la bola. En mi caso no voy a hacer un hacha, voy a hacer una pelota para hacerlo un poquito más familiar, por así decirlo, family friendly. Y pues bien, vamos a ver la siguiente diapositiva, cómo quedaría ya estructurado el código. Ok, creo que me está dejando. Bien, ahí está. Ok, si se dan cuenta, al momento en que yo voy presionando la intersección en X y en Y, la esfera se está moviendo. Voy a dejar que el GIF se recorra de forma automática y ahí está. Se está haciendo lo que viene siendo la parábola. No es un arco, es una parábola. Es un poquito diferente, ¿ven? Y aquí ya tenemos lo que viene siendo el código ya completo. Tenemos que... ok. Tenemos aquí, a ver, déjame hacer un poquito más grande. Ok, ahí está. Ir en X menos 141 y Y 91 como nuestra posición inicial. Va a mostrar lo que viene siendo el sprite de la pelota. Tenemos un por siempre, en este caso para que la tecla, al momento que presionamos la tecla número A, tendrá que hacer un evento de girar 90 grados. Va a ser un delay, una espera de 0.25 microsegundos. Tenemos la primera intersección, otra vez delay, siguiente intersección y así sucesivamente hasta que esconde el sprite de la pelota. En el caso de Dead Cells, pues esconde el hacha después de colisionar.
y que al momento en que le damos play, pues tendrá que hacer un arco. En este caso, pues nuestra parábola. Otro juego que también suele jugar mucho con las parábolas viene siendo el de Angry Birds. No sé si lo hayan jugado. También de igual manera hay como al momento en que tú avientas al pájaro, suele aventar como un pequeño puntero donde te indica a dónde se va a ir el pájaro después de que lo avientas. Ahí también tenemos distintos tipos de parábolas. Normalmente en este tipo de juegos se llega a representar matemáticamente las parábolas. Claramente que pues ocupan otro tipo de programación un poquito más avanzada. En este caso pues lo usé con algo que no nada más se viera la parábola desde un punto de vista en el efecto, sino también dentro de la programación, ya que si se dan cuenta aquí pues se está programando literalmente una parábola. Y pues bueno, esto ha sido todo. Por si te llegan a preguntar, profesor, pues ¿para qué me pueden servir las parábolas en la vida real? Pues bueno, les presentas este video, les enseñas que incluso dentro del código puedes poner una parábola. Y pues bueno, esta sería mi manera de resolver este pequeño problema. Y sería todo. Ponme en los comentarios si conoces otro juego donde exista alguna parábola. Y pues esto sería todo. Hasta la siguiente.